volvemos a grabar y adelante. Ya, entonces, como podemos ver, entre los capilares, función principal es permitir la difusión sistémica de moléculas, ¿no? Para el intercambio de agua o electrolitos, serían, aquí lo ve, oxígeno, nutrientes, sangre, al intersticio de los tejidos, ¿no? Oxígeno, dióxido de carbono y moléculas de desecho del metabolismo celular, ¿no? Bien. Pueden ser continuos con endotelio completo, fenestrados con poros en el endotelio como pasaje de sustancias más grandes que le permitan pasar por difusión simple, ¿no? Entonces, pueden tener, estas porosidades, inclusive también, ¿no? Los capilares para ayudar justamente a esa difusión o perfusión. Bien. Este es un esquema, ¿no? De la circulación cerrada que sucede en los capilares y las células y en sus espacios intersticiales y sus células de un tejido X, se podría decir, ¿no? Entonces, arteriola, los capilares, los capilares y los espacios intersticiales, ¿no? Donde se dan todos los intercambios, ¿no? Y los capilares de las venas ya empiezan a recoger todos los productos o las moléculas de desecho más dióxido y van llevando hacia las vénulas y a las venas, ¿no? Y como decía, los vasos linfáticos también van paralelos más que todo a las venas y van transportando a través de los vasos linfáticos leucocitos y las inmunoglobulinas, ¿lo ven? Estructura de una vena, ¿no? Entonces es muy importante que en las venas, como decíamos, habían algunas diferencias con las arterias y entre otras diferencias es que en las venas hay, de cada cierto trecho, hay válvulas. Válvulas abiertas de flujo normal, válvula cerrada que impide el reflujo. Pues las válvulas impiden el reflujo de la sangre, ¿no? Las válvulas. Pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre una arteria y una vena, ya sea en su función o estructura? ¿No? Entonces, en su estructura, en la primera capa de tejido conjuntivo, ¿no? Después la presencia de válvulas en las venas, ¿no? Como diferencia, ¿no? Y en el grosor de la capa de conjuntiva, ¿no? De tejido conjuntivo. Los vasos linfáticos, como decía, van paralelos, ¿no? Hacia las venas y arterias. Y en algún lugar se unen con la circulación general de las venas, especialmente en las venas cava, ¿no? En la linfa tiene una sola dirección, de los músculos hacia las venas, hacia la vena cava. Estas no tienen un avance, su avance es impulsado solo por contracciones musculares, o sea, por movimientos que uno hace o un organismo animal realiza, ¿no? No tienen bombeo como la sangre, ¿no? Por el corazón. En las intersecciones de los vasos linfáticos existen nódulos que conocemos, ¿no ve?
denominados ganglios linfáticos, y estos desempeñan un papel importante en el proceso de la inmunidad, ¿no ve? Entonces la linfa está compuesto por glóbulos blancos o leucocitos y inmunoglobulinas, ¿no? Interleucinas y otros compuestos del sistema inmunológico, ¿no? Así hay también algunos tipos de circulación sanguínea que se pueden dar, ¿no? La circulación hepática, que ya hemos visto, ¿no? La circulación portahepática, ¿no? Mm, que la sangre, aquí, la característica de esta circulación portahepática es que la sangre que retorna de todas las vísceras de la región abdominal, ¿no? O de la cavidad abdominal, toda esa sangre tiene que pasar primero por la vena porta, o es recogida por la vena porta, y esta vena porta transporta toda esa sangre al hígado, ¿no? O sea que toda esa sangre tiene que pasar por el hígado primero para que sea filtrada, ¿no? Y recién después del hígado pasa a circulación sanguínea hacia la vena porta para que llegue al corazón, ¿no? Entonces, esa es la característica principal que ya hemos visto en digestivo, ¿no? Aquí está la vena porta, que recoge la sangre de todas las vísceras y órganos de la cavidad abdominal, ¿no? Y como pueden ver, entonces el hígado recibe sangre de dos vasos sanguíneos, una de la arteria hepática y de la vena porta. Y después toda esa sangre que viene de la arteria hepática y de la vena porta pasa a través del intersticio del hígado y de los hepatocitos, ¿no? Y esta sangre es transportada sigue su circulación por la vena hepática hacia la vena cava, ¿ya? De la misma manera, ¿no? Entonces la característica, ¿lo ve? La sangre tiene que pasar, toda esa sangre primero tiene que pasar por el hígado, ¿lo ve? Entonces esa es su característica. Ahora, entonces, ¿por qué tiene que pasar por el hígado? Porque por aquí toda esa sangre primero tiene que ser filtrada, tiene que ser metabolizada, el hígado tiene que ver qué cosa almacenar, qué cosa no, se tiene que metabolizar en más proteínas, en más vitaminas, ¿no? Entonces, todo eso todavía el hígado procesa, ¿no ve? Por eso es que toda la sangre tiene que pasar sí o sí por entre medio del hígado. Ya toda la sangre que circula tiene que pasar. ¿Ya? De la misma manera, el hipotálamo y la hipófisis es un órgano que está en la base del cerebro, ¿no ve? Entonces, la sangre igual tiene que pasar, toda la sangre que circula tiene que pasar por este órgano, por el tálamo, hipotálamo, hipófisis. Tiene que pasar por ahí. ¿Por qué tiene que pasar por ahí? Porque aquí este órgano es uno de los órganos principales en producir hormonas, ¿no ve? Y es para que entonces estas hormonas que dan señales a otros órganos, dianas, ¿no? Entonces pueda ser transportada a través de la sangre. Por eso es que la sangre aquí también tiene que pasar por ahí casi toda la sangre. ¿Ya? Bien, creo que con eso estuviéramos terminando este tema. Sí, eso sería. ¿Preguntas? Tal vez hay alguna pregunta.
Bueno, Tancho, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces vámonos.